Buenos días, mi nombre es Alfredo y bueno, aquí estamos repasando un poquito y estudiando un poquito las escrituras y hago este vídeo en referencia a muchos vídeos que estoy viendo en las redes sociales que nada tienen que ver conmigo porque yo ni soy cristiano ni soy judío y por lo tanto la fe y la manera de contrastar la palabra como tanto unos y otros tienen, creo yo que es incorrecta, no porque lo diga yo, sino porque hay un estudio exhaustivo donde nos enseña, ¿verdad?, realmente el significado y la luz correspondiente a uno de los debates que hoy en día está circulando más por las redes, y es el tema del rapto o del arrebatamiento de la mal llamada iglesia, ¿vale? Digo mal llamada iglesia porque si estudiamos bien la palabra del Señor, el Taná, digamos, lo que es la Biblia, ¿vale?, del Antiguo Testamento, pues en su mismo contexto no enseña nada de ninguna clase de iglesia ni de iglesia. Y en el Nuevo Testamento creo que los estudiosos, ¿verdad?, de las doctrinas cristianas, que vienen desde el principio, desde muy del principio, pues han interpretado que la iglesia no pasará la gran tribulación, ¿vale? Los pretribulacionistas creen ese tema. Entonces yo creo que estoy en mi derecho también, estudiando la palabra de Dios, en pensar que la mal llamada iglesia, porque el rapto o el arrebatamiento beneficiada no es la iglesia, porque la iglesia es un concepto grecorromano, en este caso griego, ¿vale?, donde se le atribuye la palabra iglesia a lo que es la Keilah del Señor o la congregación del Señor, ¿vale? Casi todo el Nuevo Testamento o todo el Nuevo Testamento vemos la congregación traducida como iglesia. Sin embargo, en el Viejo Testamento, la congregación que estaba en la falda del Sinaí con Moisés, ¿vale?, no tiene traducción, no se le traduce. Conforme se escribe en castellano, así se lee. Congregación, estaba con Moisés en la falda del Sinaí. No sé por qué en el Nuevo Testamento esa misma palabra, congregación, ¿vale?, se traduce a iglesia. Pero bueno, eso es otro tema a debatir en otro momento. Lo dicho aquí, y lo que yo estoy dejando, o quiero dejar plasmado aquí, que puedo equivocarme, yo respeto la doctrina cristiana y respeto la doctrina judía, lo que pasa es que no estoy en sintonía, digamos, con la cristiana, en el sentido de que ellos atribuyen el arrebatamiento a un cuerpo específico que es la iglesia, ¿vale? La iglesia que dicen que fundó el Señor, unos dicen en la cruz del Calvario, cuando salió de su costado agua y sangre, y otros, ¿verdad?, la especifican en el día del Pentecostés, ¿vale? Y si la especifican en el día del Pentecostés, pues bueno, dicen que ahí nace la iglesia. Si te das cuenta, casi todos son todos judíos, hasta el versículo 10 de Hechos de los Apóstoles, pues no nos damos cuenta de la primera intervención de un gentil, que es Cornelio. Por lo tanto, casi todos los 10 versículos de Hechos de los Apóstoles, todos los convertidos, ¿quién eran los convertidos? Eran judíos, y nada tiene que ver con el gentil o el gentilicio, ¿vale?, de la cual componen, dice la doctrina cristiana, la iglesia del Señor, ¿vale? Entonces yo discrepo, porque más que un arrebatamiento a un cuerpo específico como la iglesia, la palabra del Señor nos puede llevar o derivar a otro grupo, ¿vale?, a otro grupo específico de la palabra, no la iglesia, que es como una invención. Es una invención. Yo creo que la congregación es la congregación del Señor, es la Keilah del Señor, es la que Él viene, digamos, a recordarles, es la que Él viene a manifestarle la verdad por medio del Mesías, la verdad que siglos atrás, en la antigüedad, el Padre había pronunciado a favor de ellos, ¿vale? Los escogidos, no son los escogidos la iglesia gentil, no. Es decir, para ser escogido, tú y yo tenemos que ser injertados en el buen olivo, y el buen olivo es Israel.
¿Por qué digo que el buen olivo es Israel? Porque la iglesia cristiana dice que no es Israel, el buen olivo es el Señor. Miren, lo que se ha mostrado al mundo siempre como figurativo es que la menorá, el candelabro y el olivo es lo que representa a Israel. Está el olivo natural, que es Israel, y está el olivo silvestre, ¿vale? Date cuenta que dice olivo silvestre. Entonces, ramas del olivo silvestre es injertado en el olivo natural, que es Israel, ¿vale? El Señor es, digamos, la raíz, ¿vale? Es la raíz, es de donde las ramas naturales y las que se han injertado, pues beben de esa savia, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, lo que figurativamente los olivos representan es Israel. Entonces, todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento tiene que ver con Israel, ¿vale? Porque las promesas y los pactos fueron para Israel. El mismo apóstol en el capítulo 26 y versículo 4 en adelante lo testifica. Su desvelo día y noche, no vivía tranquilo día y noche en la cabeza y en el corazón, mostrando el evangelio del Señor. ¿Y a quién mostraba el evangelio del Señor? Pues a las 12 tribus de Israel, que era quien se le había dado por medio de los padres los pactos y las promesas. Porque ninguna de las 12 tribus, dice en Hechos 26, versículo 4 en adelante, ninguna de las tribus de Israel que representan la Israel unificada cuando era reinado por Saúl, David y Salomón, porque la historia bíblica, la Biblia, los 66 libros, cual yo estoy bajo esa autoridad, nos dice en Reyes, en los 2 libros, cómo y por qué Israel fue dividida, ¿vale? En principio es por medio del pecado de Salomón, cuando se le quitó el reino a su hijo, se dividió en 2, el reino del norte se le llama o se le atribuye la casa de Israel, acordaros, en el versículo 24 del capítulo 15 de Mateo, donde el Señor por su propia boca dice de que Él no tiene otro objetivo, dice, yo no vine sino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era su objetivo, dicho por su boca, ¿vale? Y esas ovejas perdidas de la casa de Israel fueron aquellas que 4 siglos o 5 siglos antes, en la división, fueron, ¿verdad?, por el rey de Asiria. Los asirios fueron conquistadas y fueron esparcidas por todas las partes del mundo conocido en aquel momento, ¿vale? Y aquellas ovejas que pertenecían al reino del norte, que es Israel, aquellas ovejas que fueron esparcidas por todas las naciones conquistadas por Asiria, aquellas no volvieron, se asimilaron en las religiones de las naciones donde fueron puestas, asimilaron las costumbres, asimilaron las tradiciones y perdieron su identidad como israelitas, como Israel. Perdieron la ley, perdieron las fiestas, perdieron las lunas nuevas, los Shabbat, perdieron todo. Y entonces Cristo, en el capítulo 15 y versículo 24 de Mateo, Él dice, yo vine a por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿vale? Y por medio del Mesías de su sangre, en el capítulo 2 de Efesios, cuando dice de que de 2 pueblos hizo uno, está hablando de la división de un mismo pueblo, que durante muchos siglos habían estado separados, porque Dios, Cristo, le dio la carta de divorcio por medio del adulterio, por eso los mandó a la deportación y no regresaron. Sin embargo, Judá sí regresó. ¿Por qué regresó el reino del sur? Porque de la línea de Judá tenía que venir el Mesías. Y son los judíos que nosotros hoy vemos en los medios de comunicación que están en Israel. Pero ¿dónde están las otras 10 tribus que fueron deportadas por los asirios? 150 años antes de ser deportada Judá. Todo eso es Biblia. Todo eso está en la historia de los reyes. Lo podemos verificar por la palabra del Señor. ¿Dónde están esos 10 tribus que nunca vinieron? Pues Cristo vino a abrirles la puerta por medio de su sangre, a perdonar los pecados de su pueblo,
porque hay un sinnúmero de versículos donde él dice, su palabra dice, que él es el Redentor de Israel. Él es el Salvador de Israel. Él vino a salvar a su pueblo. Entonces, si nosotros decimos que somos su pueblo, estamos faltando a la verdad escritural y bíblica. Porque su pueblo es Israel. Nosotros somos injertados en el buen olivo, en Israel. Cuando nosotros nos demos cuenta que somos Israel, porque de ellos es el pacto, de ellos es la promesa, de ellos es el Mesías, cuando nosotros asimilemos por medio de la Escritura quién somos, que no somos iglesia, que no somos ninguna iglesia, es cuando empezaremos a vivir bajo la instrucción del Señor. ¿Y cuál es la instrucción? La Torá. La Torá que Dios le dio a Moisés. Esa es la instrucción del Señor. Y Él no vino a abolirla en la cruz del Calvario, no, ni mucho menos. Porque no son justificados, dice Romanos. Los que escuchan la ley no, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde están esas 10 tribus? El arrebatamiento no es más ni es menos, hermanos, que la reunificación de las 12. Dos reinos separados por la historia. Uno de ellos no podía acceder a la salvación por medio del pecado, pero Cristo pagó ese pecado por medio de su sangre en la cruz del Calvario y se abrió la puerta. Y las buenas nuevas son predicadas a los desterrados, a los dispersos. Eso lo vemos en Santiago cuando saluda, capítulo 1 y versículo 1, o lo vemos en Pedro. Se le abrió la puerta a la buena nueva. ¿Por qué cree usted que de un solo mensaje se convertían tanta gente? ¿Por qué se cree usted el concilio del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué se creen ustedes que tuvieron que subir o bajar, no me acuerdo, a Jerusalén los ancianos y Pablo a discutir sobre qué? Sobre los gentiles. ¿Qué tenían que discutir sobre los gentiles? Y en el versículo 19 al 21 le dice, después de mucho discutir sobre el problema de los gentiles que venían a la fe del Mesías en cantidades, porque la buena nueva era eso. Se estaba predicando a las ovejas perdidas y se le estaba diciendo que Dios se había abierto la puerta, que habían sido perdonados. Y ellos querían escuchar ese mensaje porque ellos tenían esa conciencia de que eran quien eran en su antigüedad. Por eso, hermano, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles vemos ese problema que los apóstoles querían darle solución. Y vemos que el versículo 19 hasta el 21, Santiago, que era como el pastor de Jerusalén, dice, mira, quiero que no se le inquiete. No se le inquiete a los gentiles con tantas cosas, no, porque los confundimos. Han venido a la salvación por medio del Mesías, han venido a la fe por medio del Mesías. Se le tiene que ir enseñando poquito a poquito cómo vivir en la instrucción del Señor, en la ley, en la Torá. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 21 me está diciendo que a Moisés tienen, estos que vienen a la fe del Mesías, tienen a Moisés en todas las ciudades que se le predique. Y dice de Shabbat en Shabbat. Se le predique en la sinagoga de Shabbat en Shabbat a los gentiles. Se le manda por medio del pastor, y todos los ancianos están de acuerdo, que los que vayan ingresando a la fe del Mesías tienen en las ciudades principales a Moisés. Cuando habla de Moisés está hablando de la ley, de la Torá. Tienen quien le predique en la Torá. Y fíjate lo que dice, en la sinagoga. Y fíjese que no solamente dice en la sinagoga, sino dicen también en Shabbat. De Shabbat en Shabbat, hermano. Y no me quiero extender más. Si yo quiero decir que el arrebatamiento no es un arrebatamiento para un grupo específico. La iglesia no existe. Somos Israel. Él es el Salvador, el dador. Él lo que quiere es unificar el reino que fue dividido, y lo va a hacer. Porque hay Biblia para eso. El arrebatamiento es la reunificación con el Señor en las nubes, para bajar y reinar con Él. Sé la iglesia, sé el concepto cristiano, muy respetable, pero si se investiga bien la palabra del Señor, nos damos cuenta de que esto es un libro hebreo.
Es un libro, esta es la Reina Valera del 60, ¿eh? Yo estudio con esta, ¿eh? Esto es un libro hebreo, con costumbres hebreas, con pensamiento hebreo, en el contexto del Viejo Testamento, que es el contexto del Nuevo, nada tiene que haber, ni tiene nada como iglesia. Pensamiento judío, hebreo, con costumbre, modismo, hebraísmo. Yeshua, que es su nombre natural, Yeshua, que es su nombre original, viene traducido como Jesús, y Jesús no es su nombre. Cuando nosotros oramos en el nombre que es sobre todo nombre y terminamos diciendo Jesús, no estamos orando ni siendo fiel a la verdad. Yeshua, el Salvador, ese es su nombre en hebreo original. Cuando la iglesia cristiana está orando en el nombre de Yeshua, que es sobre todo nombre, que es su nombre literal, Jesús, es la transliteración sinfónicamente, ¿vale? De Yeshua, Yeshua, Jesús, sí, pero no es su nombre. En primer lugar, porque los nombres propios los nombres propios son nombres propios, no tienen, sí se pueden transliterar afónicamente, si es así como se dice, no me acuerdo, sí se puede afónicamente transliterar, pero no se puede traducir un nombre propio. Y segundo, la J, está en el abecedario español, castellano, tiene 500 años de existencia. Antes de 500 años para atrás no existía. Por lo tanto, Jesús, que es con una J, no es su nombre original, ¿vale? Bueno, habría muchas cosas que deciros, pero simplemente quiero deciros y quedaros con eso, que el arrebatamiento es la reunificación de su pueblo que está dividido. Él los reunificará y los ancianos gobernarán cada una de las tribus, y el rey David reinará sobre Israel y el Señor reinará sobre todas las naciones que queden en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, esas eran las 4 palabras que tenía que decir. Y nada, sé que va a haber mucha controversia, pero bueno, yo respeto lo que tú pienses y solo pido respeto a lo que yo pienso. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que es su nombre. Amén.